¿Cómo están? Les doy nuevamente la bienvenida a mi canal. Mi nombre, para quien no me conoce, soy Marbeli Pulido, médico general en Colombia, y el día de hoy quiero empezar a tocar un tema que son las infecciones. ¿Por qué? Porque necesito que consolidemos esta información, que trabajemos tanto ustedes como pacientes como nosotros como médicos bajo un mismo fin, y es primero disminuir como tal el uso de medicamentos que sean innecesarios, y segundo, a la larga es conocer un poco más del diagnóstico que me dieron. Así que comencemos. Vamos a hablar de los parásitos. Los parásitos son microorganismos que pueden llegar a ser unicelulares, claramente que tienen una sola célula. Se les llama protozoarios también, o como tal los gusanos, que es lo que normalmente conocemos, que son las tenias, que son esos parásitos largos, aplanados, que normalmente tenemos como más referencia visual de eso. Formas de transmisión de esos parásitos. Número 1. Contacto sexual. Existen parásitos que se pueden llegar a pasar por transmisión sexual, así que aquí también influye y es importante el uso de protección. 2. Transmisión por alimentos contaminados. 3. Transmisión por agua contaminada. 4. Transmisión por picadura de insectos. De los parásitos no podemos decir mucho frente a que sí, claro que sí, hay tratamiento, podemos matarlo, por lo cual es importante que si sospechas que estás sufriendo de parásitos, tengas un contacto con tu médico tratante. Muchas veces podemos hacer laboratorios clínicos para buscarlos, pero créanme, los síntomas y las cosas específicas que generan los parásitos puede hacer que uno como médico obvie ciertos exámenes, porque ya todo el entorno, toda la historia clínica nos enfoca mucho más a que posiblemente lo que tienes es por un parásito y que el manejo va a ser el antiparasitario. Bueno, me voy a ir de pronto a tratar de desempolvar un poquito como ese conocimiento que hemos adquirido, y existe el ADN, ¿lo recuerdan? El ADN es información genética, es como esa parte que le dice al cuerpo: tú vas a ser una célula de estas características, te vas a diferenciar, vas a estar en hígado, vas a estar en riñón. Le da como mucha especificidad al cuerpo para que sepa en qué parte organizarse y qué célula específica va a ser. Eso lo simula un virus, por lo cual existen dos tipos de virus. Uno que simula el ADN, por lo cual tiene doble cadena de información genética, y otro que solamente tiene una que simula el ARN. ¿Con esto a qué voy? Si nosotros hablamos que el virus es un material genético, inicialmente tenemos que ver que el virus tiene como una figura física, y voy a ponérselas por aquí. La figura física habla de que hay un material genético en todo el centro y alrededor hay una cápside. ¿Qué es una cápside? Es como una burbujita que cuida a ese material genético, que en realidad cuando la cápside tiene contacto con nuestras células se deshace y ese material genético entró directamente a la célula. En ese orden de ideas, ¿qué pasa si yo intento matar al virus? Muy bien, el virus no va a morir fácil, porque literalmente tengo que matar la célula que se contaminó para matar el virus, lo cual no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque tendríamos que autodestruirnos prácticamente. Por lo cual, muchas veces, y aquí es donde quiero enfatizarme, el tratamiento médico va a ser por síntomas. ¿Por qué? Porque primero, normalmente para yo darme cuenta como paciente que estoy enfermo, que tengo algún síntoma, es porque ya hay muchas células que se contaminaron y todas están en común acuerdo de contaminación. Entonces, cuando se comparte esa contaminación, es que llega el cuerpo y dice: ya no pude aguantar más, y explotan los síntomas. Ahí es donde yo siempre les digo a mis pacientes: así usted se toma el antibiótico, adivine qué le va a hacer al virus. Nada, porque un antibiótico
genético no trata el virus, porque como el virus se hace pasar como una célula propia, lo único que hace es meter su información genética a nuestra información genética, o sea, a nuestra célula, la contamina, y cuando la contamina simplemente usa nuestras células, o sea, nos están usando. El virus llega, deja su material genético, no hace nada más y hace que nuestras mismas células cada cierto tiempo vuelvan a leer esa información maligna. ¿Qué pasa? Que sí, tienen razón. Muchas veces uno no se enferma una sola vez en el año de gripe o de diarrea. Voy a hacer una similitud y es, si todos los días se generan virus para los computadores, pues todos los días se puede modificar el material genético de un virus. Y por eso es que hay ciertas vacunas que necesitamos tenerlas continuamente en reproceso, reconfiguración, volverlas a hacer y tener vacunas prácticamente todos los años. ¿Por qué? Porque esa información genética se tiene que renovar en nuestra base de datos, que sería nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune. En ese orden de ideas, ¿a dónde voy con todo esto? ¿Qué me interesa a mí que ustedes conozcan del virus? Que es algo que se camufla, que no lo puedo matar y que el tratamiento que voy a indicar yo como médico depende de los síntomas que tengas. No voy a erradicarlo porque muchos de esos virus son latentes. Y aquí es donde voy a empezar a definir ciertas cosas para que estemos un poquito más empapados de esa información. Y es, un virus latente es aquel que puede quedarse en el material genético calladito, esperando a que tus defensas se bajen, y en ese momento, ¡pum!, precisamente hace que la célula se active y puede llegar a enfermarte. Virus como cuáles, de pronto los que más se conocen son el herpes, ¿cierto? Que inicialmente da la varicela, después se queda latente y cuando vuelven a bajarse las defensas te da herpes zóster. Otra opción, el virus de la inmunodeficiencia humana. Tienes la contaminación, pero puedes pasar un tiempo en donde las pruebas no te salgan positivas. En definición, el virus necesita de una célula, es decir, de tus células, para sobrevivir, poder multiplicarse y darte síntomas. Así que depende de ti prevenirlos. A mí me agrada seguirte enseñando un poco más de medicina. Si tienes alguna duda, no olvides dejármela en los comentarios. Es otra forma en la que me apoyas. Dame tu like si te gustó la información. Pronto te traeré la segunda parte para que sigamos trabajando en pro de tu salud. Un gusto.